Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por todos vosotros, yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de la última cena, o en el contexto de la última cena, Jesús lava los pies a los discípulos. Ese gesto de lavar los pies, que lo cuenta solo el evangelista San Juan, es un gesto que sorprende. Los discípulos, sobre todo San Pedro, le dice: a mí no me vas a hacer eso, tú eres el Señor, soy yo quien tengo que lavarte los pies a ti. Y Jesús le responde: si no te lavo los pies no tienes nada que ver conmigo. Pedro le contesta: entonces no solo los pies, todo. Jesús quiere darnos un ejemplo de servicio. Si Él, se lo dice a Pedro, que es el Señor, lava los pies, nosotros tenemos que hacer lo mismo porque somos menos que Él. Pero además de esta gran enseñanza que de forma explícita la va a manifestar con el mandamiento del amor también pronunciado en el contexto de la última cena: amaos unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Además de eso hay otra enseñanza en estas palabras de Jesús y en este gesto de Jesús. Dice el Señor: el criado no es más que su amo. Él se pone a lavarnos los pies para enseñarnos a amar, pero nos recuerda que Él es el amo y nosotros los criados. El gesto de lavar los pies por parte de Jesús tiene su importancia precisamente porque Él es el Señor. Si olvidamos esto y hacemos porque no nos damos cuenta y estamos acostumbrados a que el Señor, en su infinita bondad, esté siempre pendiente de nosotros y al final le tratamos como si Él fuera de verdad el criado, olvidando que Él es el Señor, hemos estropeado, hemos hecho inútil el ejemplo de Cristo. El Señor quiere que le imitemos, no que transformemos a Dios en nuestro siervo, en nuestro esclavo, que está a nuestras órdenes. Hay que tener siempre mucho cuidado con esto, en todos los aspectos. Por ejemplo, en la enseñanza. El criado no es más que el amo. Cristo es el Señor y yo, como sacerdote, no estoy por encima de Cristo. Ni el obispo está por encima de Cristo, ni el Papa está por encima de Cristo. Sé que esto a algunos les pone muy nerviosos porque dentro de los católicos hay algunos que piensan que el Papa no es el vicario de Cristo, sino que es el superior de Cristo. Pues no. Cristo es Cristo, Cristo es Dios. Todos estamos por debajo de Cristo. Por lo tanto, yo no puedo enseñar, ni nadie puede enseñar nada en contra de lo que enseñó Jesucristo. Soy el criado, no soy el Señor. No puedo decir, nadie puede decir: habéis oído que Cristo os dijo, pero yo os digo. Habéis oído que Cristo prohibió esto, habéis oído que Cristo mandó esto, pero yo os digo. Esto está desfasado, esto hay que olvidarlo, hay que hacerlo de otra manera. Te estás poniendo por encima de Cristo. Estás convirtiendo a Cristo, que es tu Señor, en tu criado. La bondad de Cristo la estás volviendo contra Cristo. La misericordia de Dios la estás volviendo contra Dios. Como Dios es bueno, puedo hacer lo que quiera, porque como Dios es bueno, y Dios es bueno, efectivamente, pero no es tonto, que son cosas distintas.
más adelante lo dice de nuevo. Dice, uno de vosotros me va a traicionar. ¿Por qué le va a traicionar? Sabemos que se refería a Judas. Posiblemente en este momento, en este contexto que no sabemos exactamente muy bien cuándo ocurrió, porque el lavatorio solo lo cuenta San Juan, vuelvo a repetir, en este contexto posiblemente ya Judas había salido del cenáculo y había ido en busca de los sacerdotes para ponerse de acuerdo con ellos y decir dónde iban a coger preso a Jesús. Pero vale también para estas otras cosas. Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Por qué? Nosotros no vamos a ir a decirle a ningún Sanedrín que nos dé unas monedas de plata a cambio de traicionar a Jesús. Eso ya ocurrió. Pero traicionamos a Jesús cuando traicionamos la enseñanza del Señor. Y ese es uno de vosotros. No está refiriéndose Jesús a Caifás o a Pilato o a alguno de los discípulos que se habían alejado ya cuando él habló de la Eucaristía. Está hablando de los apóstoles, uno de vosotros. Cuando quien sea, repito, un sacerdote, un obispo, quien sea, enseña algo contrario a lo que enseñó Jesús, está traicionando al Señor. Está poniendo a Jesús de criado para que le sirva a Él, en lugar de agradecer al Señor su amor infinito y que ese agradecimiento se traduzca en más servicio. Pero fueron 12 apóstoles, uno traicionó, 11 no. Y también el Señor eso lo tiene en cuenta. Por eso termina el Evangelio diciendo, el que recibe a quien yo envié, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, es decir, a Dios Padre. Uno es un traidor, los otros no. Bueno, pues habrá que recibir bien a esos que no son traidores. Habrá que tratar bien, cuidar, ayudar, apoyar, rezar por ellos, sostenerles económicamente, a todos aquellos que están siendo fieles al mensaje de Jesús y que están predicando íntegro el Evangelio y que están haciendo aquello que debe de hacer un servidor de Cristo. Si por uno que haga las cosas mal todo queda manchado, estamos cometiendo una injusticia. Judas fue Judas, pero Pedro no fue Judas. Después hizo otro tipo de traición, pero lloró y se arrepintió. Y Juan no fue Judas, y Mateo tampoco lo fue, y Santiago no lo fue. Es decir, tratemos bien al que es fiel a Cristo, enseña la enseñanza de Cristo en medio de las dificultades y a veces persecuciones. Porque ese es enviado por Jesús, y el que le recibe a él, recibe a aquel que envió a Jesús, a Dios Padre. Demos gracias a Dios por los buenos pastores, que son muchos. Recemos por aquellos que se han extraviado y que confunden al pueblo de Dios. Pero demos gracias por los buenos pastores y ayudémosles. Que así sea.